Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces a partir de ahora. Buda. Sé cómo te sientes. Créeme, lo sé porque estuve ahí, justo en el lugar donde probablemente estás ahora. Cansado de intentarlo todo, frustrado de repetir los mismos resultados, agotado de sentir que estás tan cerca, pero que siempre falta algo. Sé lo que es levantarte cada mañana y preguntándote si realmente eres capaz, si mereces esa vida que tanto sueñas, si la felicidad es algo que solo pasa en la vida de otros mientras tú te quedas en la puerta mirando cómo pasa de largo. Sé lo que es mirarte al espejo y no reconocer quién eres, porque llevas tanto tiempo persiguiendo lo que crees necesitar, pero olvidaste quién realmente puedes llegar a ser. Pero déjame decirte algo que descubrí en medio de mi propia tormenta. Todo lo que buscas afuera ya vive dentro de ti. El amor, la abundancia, la salud, el éxito no son premios que ganas con sacrificio, son reflejos de lo que ya eres, de lo que siempre fuiste, solo que aún no lo has reconocido. Este audiolibro no es para que sigas intentándolo, no es otro manual más de técnicas vacías ni recetas mágicas. Este audiolibro es para que despiertes, para que entiendas que la única distancia entre tú y lo que quieres es la historia que te has contado sobre quién crees que eres. Es hora de romper ese cuento viejo, de tirar las excusas al suelo, de mirarte con valentía y honestidad y aceptar que eres tú y solo tú quien tiene el poder absoluto de transformar tu realidad. Este es tu momento, tu decisión, tu despertar. Sé lo que serás a partir de ahora no depende del pasado, depende únicamente de lo que decidas hacer hoy, aquí, ahora mismo. El gran engaño. ¿Por qué no manifiestas lo que quieres? La primera vez que intenté manifestar algo con intención, lo hice con todas mis fuerzas. Cerré los ojos, repetí afirmaciones, imaginé la vida que quería hasta el más mínimo detalle. Soñé con un futuro en el que todo estaba en su lugar, donde mis deseos se materializaban sin esfuerzo. Pero pasaron los días, las semanas, los meses, y nada cambió. Sentí frustración, impotencia. ¿Qué estaba haciendo mal? Tal vez te ha pasado lo mismo. ¿Crees en la manifestación, en la ley de atracción? En la promesa de que puedes tenerlo todo si tan solo lo deseas con suficiente intensidad. Pero la realidad te golpea de frente. Lo que más anhelas sigue escapando de tus manos, como si el universo se burlara de tu esfuerzo. Te preguntas si de verdad funciona, si es solo un cuento bonito para vender libros y conferencias. Aquí está la verdad que nadie quiere decirte: la manifestación no se trata de pedir, se trata de ser. No se trata de perseguir, sino de permitir. Lo que deseas no te ignora, eres tú quien, sin darte cuenta, lo mantiene a raya con tu obsesión, con tu miedo, con tu necesidad de control. Lo semejante atrae a lo semejante, y si lo que emanas es ansiedad y carencia, eso es exactamente lo que sigues recibiendo. Imagina que estás en medio del mar, flotando. Si empiezas a agitarte desesperadamente, a mover los brazos con fuerza intentando no hundirte, lo único que logras es cansarte y hundirte más rápido. Pero si te relajas, si confías en que el agua te sostiene, flotas sin esfuerzo. La manifestación funciona igual. Cuanto más intentas aferrarte a algo, más se te escapa. Pero cuando sueltas, cuando confías en que el universo ya lo ha dispuesto para ti, todo comienza a llegar sin lucha. Te han dicho que para conseguir lo que quieres, debes trabajar duro, esforzarte, luchar contra las adversidades, hacer sacrificios. Que si no lo logras, es porque no lo deseas lo suficiente. ¿Y si te dijera que todo eso es una mentira? Que el verdadero secreto no es el esfuerzo, sino la alineación. Que lo que realmente bloquea tus deseos no es la falta de acción, sino el exceso de control. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has querido algo con desesperación y nunca llegó? ¿Cuántas veces renunciaste a algo y cuando menos lo esperabas, apareció de la nada? El universo no responde a la lucha, responde a la vibración. Y cuando vibras en desesperación, en carencia, en deseo extremo, solo sigues atrayendo más de lo mismo: ausencia, resistencia, vacío. Déjame contarte la historia de Henry.
Durante años, soñó con ser un pintor reconocido. Enviaba sus obras a todas las galerías, rogaba a los críticos que le dieran una oportunidad. Cada día trabajaba más, con más ansiedad, con más ganas de demostrar que era digno. Pero cuanto más se esforzaba, más puertas se le cerraban. Hasta que un día, agotado, se rindió. No en el sentido de abandonar su arte, sino en el sentido de soltar la necesidad de validación. Pintó solo porque le hacía feliz, sin preocuparse por quién lo vería. Y cuando dejó de buscar reconocimiento, el reconocimiento lo encontró a él. Un coleccionista vio su obra en un café, y sin que Henry lo buscara, su carrera despegó. ¿Ves el patrón? No era su talento lo que le impedía avanzar. Era su ansiedad por lograrlo. Lo mismo ocurre con el amor. Conozco a alguien que pasó años buscando desesperadamente una pareja. Cada relación terminaba en decepción porque entraba en ellas con miedo, con urgencia, con esa energía de quien necesita amor en lugar de quien ya lo tiene dentro. No fue hasta que encontró paz en su soledad que el amor llegó sin esfuerzo, como un regalo inesperado. El universo opera bajo una ley fundamental: no puedes atraer aquello que crees no tener. Si deseas dinero desde la escasez, solo atraerás más escasez. Si buscas amor desde la necesidad, seguirás encontrando vacío. La clave no es desear, es sentir que ya es tuyo. Entonces, ¿cómo rompes este engaño? ¿Cómo dejas de bloquear lo que ya está destinado para ti? Primero, deja de pedir como si fueras un mendigo. El universo no responde a súplicas, responde a certezas. En lugar de decir quiero esto, di esto ya es mío. En lugar de esperar un milagro, conviértete en la persona que ya vive en esa realidad. Segundo, abandona la obsesión. No persigas, permite. Si estás constantemente verificando si tu deseo ya llegó, estás enviando la señal de que aún no lo tienes. Es como plantar una semilla y desenterrarla todos los días para ver si ha crecido. No funciona así. Plántala, riégala con confianza y suéltala. Tercero, cambia tu energía. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si quieres riqueza, siéntete rico antes de que el dinero llegue. Si quieres amor, ámate a ti mismo primero. Si quieres paz, deja de aferrarte al miedo. Esto no es magia ni misticismo barato. Es ciencia. La física cuántica ha demostrado que la realidad responde a la observación, que los electrones cambian de estado según cómo los mires. ¿Qué significa eso? Que tu percepción moldea tu mundo. Cuando dejas de ver carencia, la carencia desaparece. Cuando dejas de luchar, la vida fluye. Sé que es difícil. Sé que nos han programado para creer que sin esfuerzo no hay recompensa. Pero te pregunto, ¿cuántos logros han llegado a tu vida cuando estabas más relajado, más seguro, más en paz? Lo sabes en lo más profundo de tu ser. Las cosas más hermosas llegan cuando no las fuerzas. El problema es que no nos enseñan a confiar. Nos enseñan a temer, a preocuparnos, a obsesionarnos con cada detalle. Nos enseñan a aferrarnos tanto a la vida que terminamos asfixiándola. Pero la verdad, la gran verdad, es que todo lo que buscas ya es tuyo. Lo único que tienes que hacer es abrir las manos y permitir que llegue. El gran engaño: ¿por qué no manifiestas lo que quieres? Hay algo que no te han dicho sobre la manifestación. Algo que no está en los libros llenos de frases motivadoras ni en los discursos que prometen que con solo pensar positivo, la vida se alinea mágicamente a tu favor. Y no te lo dicen porque es incómodo, porque no vende, porque confronta. Pero hoy lo vas a escuchar. No importa cuánto lo desees, cuánto lo imagines, cuánto lo anheles, si dentro de ti hay duda, carencia, ansiedad, tu deseo seguirá siendo solo eso, un deseo. Y un deseo no es una certeza. Si te sigues viendo a ti mismo como alguien que carece, el universo solo tiene una opción: seguirte mostrando lo mismo. Porque la realidad no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Te han dicho que para recibir, debes pedir. Que el universo es un catálogo y que solo necesitas señalar lo que quieres para que te lo envíen a la puerta de tu vida. Pero lo que no te han dicho es que el acto mismo de pedir reafirma que no lo tienes. Que el deseo intenso, en vez de atraer, aleja. ¿Te ha pasado? Quieres algo con todo tu ser y parece que la vida se burla de ti, que se lo da a otros, que juega contigo. No es una maldición, no es injusticia, es simplemente la ley en acción.
La realidad es como el agua. Si la intentas agarrar con las manos cerradas, se escurre entre tus dedos. Si la dejas estar, si simplemente abres la palma y la sostienes sin miedo, se queda contigo. La mayoría vive con los puños apretados, con la ansiedad de que si no se esfuerzan, si no luchan, si no controlan cada detalle, nada sucederá. Y es justo ese miedo, esa necesidad de dominio, lo que hace que todo se les escape. Recuerdo la historia de Henry, un artista talentoso que soñaba con exponer su obra en una galería importante. Durante años, envió correos, buscó contactos. Se esforzó en cada pincelada con la esperanza de que su arte fuera reconocido. Pero nada pasaba. Nada. Hasta que un día, agotado de tanta lucha, dejó de intentar con desesperación y simplemente pintó por placer. Pinto porque debo pintar, no porque busco aprobación, se dijo a sí mismo. Y entonces sucedió algo que no había logrado en años. Su arte fue descubierto por un coleccionista sin que él lo buscara. En el momento en que soltó el control, la vida tomó el mando. Esto no es un caso aislado. Lo mismo pasa con el amor. Conozco a alguien que pasó años buscando una pareja, sintiéndose incompleto, pensando que su felicidad dependía de encontrar a alguien. Pero cada relación que intentaba construir terminaba desmoronándose. Cuando finalmente hizo las paces con su soledad, cuando dejó de necesitar amor y empezó a disfrutar de su propia compañía, llegaron a su vida personas que antes ni siquiera notaba. Porque el amor no llega cuando lo buscas desde la carencia, sino cuando lo encarnas sin miedo. El universo no responde a tu necesidad, responde a tu estado de ser. ¿Cómo te sientes cuando tienes algo con certeza? No lo dudas, no te preguntas si llegará, no estás obsesionado con el cómo. Simplemente sabes que es tuyo. Pero cuando dudas, cuando verificas constantemente si tu deseo ya se está manifestando, lo único que haces es confirmar que no lo tienes. El agua no fluye en un río que intentas apresar con barreras. La vida no fluye donde hay ansiedad y control. Entonces, ¿cómo cambias esto? ¿Cómo pasas de la lucha a la certeza? Primero, deja de pensar en lo que quieres como algo separado de ti. Si ves tu deseo como algo ajeno, siempre estará lejos. No es voy a tener, es esto ya es parte de mi realidad. La diferencia entre alguien que manifiesta con facilidad y alguien que no, es la convicción con la que sostienen su visión. El primero no se cuestiona si es posible, simplemente lo asume. Y lo recibe. Segundo, aprende a soltar. Soltar no es renunciar, es dejar de resistir. Es confiar en que lo que es para ti llegará de la forma correcta, en el momento correcto. No significa que te sientes a esperar sin hacer nada, significa que tomas acción desde la certeza, no desde la desesperación. Tercero, cambia tu frecuencia. No puedes atraer abundancia si vibras en escasez. No puedes atraer amor si vibras en carencia emocional. Si cada vez que piensas en tu deseo sientes angustia, significa que aún no estás alineado con él. Porque el que sabe que algo es suyo, no se preocupa. Solo espera con paciencia y gratitud. La ciencia ya lo ha demostrado. En física cuántica, las partículas cambian de estado según la observación del observador. La realidad no está fija, se moldea según tu percepción. No se trata de que atraigas algo de afuera, sino de que te conviertas en la persona que ya lo tiene. Esto puede ser difícil de aceptar, porque nos han enseñado que la vida es lucha, que sin esfuerzo no hay recompensa. Pero si miras con atención, te darás cuenta de que las cosas más hermosas en tu vida no llegaron cuando te obsesionaste con ellas, sino cuando estabas en paz. ¿Cuántas veces encontraste lo que buscabas justo cuando dejaste de buscar? ¿Cuántas veces la oportunidad llegó cuando menos la esperabas? No fue casualidad. Fue porque en ese momento, sin darte cuenta, soltaste la resistencia. La maldición del esfuerzo, cuando más quieres, menos obtienes. Durante años me dijeron que el esfuerzo era la clave del éxito. Que si me esforzaba lo suficiente, si trabajaba más que los demás, si sacrificaba mi paz, mis horas de sueño, mi salud y mi tiempo, entonces todo lo que quería llegaría a mi vida. Y lo creí. Me levantaba antes que nadie, hacía más llamadas, enviaba más correos, buscaba todas las oportunidades posibles, forzaba puertas que claramente no querían abrirse. Y nada. Nada cambiaba. Nada mejoraba. Mientras más intentaba, más sentía que la vida me empujaba hacia atrás, como si el universo se estuviera burlando de mi desesperación. Quizás te ha pasado.
Pones todo tu empeño en lograr algo, haces todo lo que se supone que debes hacer, sigues cada paso, cada consejo, cada fórmula mágica que alguien más asegura que funcionó para ellos, y sigues en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque el universo no responde a la lucha. La vida no se rinde ante la fuerza, sino ante la alineación. El agua no necesita empujarse a sí misma para llegar al mar. No se angustia por el camino, no se desespera si encuentra piedras o desvíos. Simplemente fluye. ¿Y nosotros? Nos enseñaron a creer que sin lucha no hay recompensa, que si algo no está sucediendo es porque aún no hemos dado suficiente, aún no hemos sufrido lo necesario, aún no hemos pagado el precio. Pero la verdad es otra. La naturaleza misma nos demuestra que la manifestación no es cuestión de esfuerzo, sino de permitir. James pasó toda su vida persiguiendo el dinero. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta la medianoche, sacrificaba su tiempo con su familia, su salud, su bienestar, convencido de que si se esforzaba lo suficiente, el éxito sería inevitable. Pero el dinero nunca llegaba. Vivía en la escasez, con miedo de no tener lo suficiente, siempre sintiendo que tenía que hacer más. Hasta que un día, agotado y sin fuerzas, dejó de intentarlo con desesperación. No dejó de trabajar, simplemente dejó de pelear con la vida. Y entonces, el dinero que tanto buscó comenzó a llegar de formas inesperadas. Lo que no pudo obtener con 1000 intentos, la vida se lo entregó cuando dejó de forzar. ¿Cuántas veces te ha pasado? Intentas controlar cada detalle, calcular cada posibilidad, asegurarte de que todo esté en su lugar, y el resultado sigue sin llegar. Pero cuando dejas de intentarlo tanto, cuando por fin sueltas, cuando decides confiar, todo comienza a acomodarse. La paradoja de la manifestación es que cuanto más te esfuerzas, más resistencia creas. Lo que persigues con ansiedad, te huye. No se trata de sentarse a esperar sin hacer nada. No se trata de cruzarse de brazos y esperar que la vida resuelva todo por ti. Se trata de actuar desde un estado de certeza, no desde el miedo. El esfuerzo desesperado es un acto de carencia. Es la señal que le envías al universo de que no crees que puedas recibir lo que quieres sin luchar. Es la declaración de que no eres digno, de que necesitas probar tu valor con sacrificio. Mira a la gente que parece tenerlo todo sin esfuerzo. ¿Realmente crees que tienen algún pacto secreto con el destino? No. Lo que tienen es alineación. Ellos no persiguen, ellos permiten. No dudan, ellos saben. No buscan con desesperación, simplemente actúan con confianza. Y cuando vives desde esa certeza, la vida no tiene opción más que responderte. Eleanor era escritora. Pasó años forzándose a escribir, siguiendo horarios estrictos, imponiéndose metas diarias de palabras que debía cumplir a toda costa. Pero cada palabra que escribía se sentía vacía, forzada. El bloqueo creativo la devoraba. Hasta que un día, harta de pelear contra sí misma, dejó de intentarlo. Comenzó a salir a caminar, a leer sin presión, a observar la vida sin prisa. Y entonces, sin previo aviso, la inspiración llegó. Lo que había estado buscando con desesperación la encontró a ella cuando dejó de intentar atraparlo. La vida funciona así. Si corres tras algo con ansiedad, solo logras asustarlo. Es como tratar de atrapar a una mariposa persiguiéndola sin descanso. Pero si te sientas en calma, si simplemente creas un espacio para que llegue, la mariposa se posa sobre tu hombro sin que tengas que hacer nada. No se trata de no hacer. Se trata de hacer con confianza. De trabajar con fe, no con desesperación. De moverte con el flujo de la vida, no en contra de él. La clave no es más esfuerzo, es menos resistencia. La diferencia entre alguien que recibe lo que quiere y alguien que no, no es la cantidad de trabajo que hacen, sino la vibración con la que lo hacen. Si el éxito fuera solo cuestión de esfuerzo, los que más trabajan serían los más ricos. Si el amor dependiera de cuánto lo buscas, los que más anhelan una pareja serían los que más amor tienen. Pero no funciona así. Porque la vida no responde a la cantidad de energía que inviertes, sino a la calidad de la energía que emanas. La siguiente vez que sientas que estás luchando demasiado por algo, detente. Pregúntate, ¿estoy persiguiendo esto desde el miedo o desde la certeza? ¿Desde la ansiedad o desde la confianza? ¿Estoy fluyendo o estoy forzando? Porque si lo que quieres no está llegando, quizás no es porque te falta esfuerzo, sino porque te sobra resistencia.
La vida no premia a los que más pelean, premia a los que saben alinearse. Premia a los que dejan de buscar desde la carencia y empiezan a actuar desde la abundancia. Premia a los que sueltan el control y confían en que lo que es suyo nunca necesitará ser forzado. Tu mente es tu cárcel, como te saboteas sin darte cuenta. La jaula más peligrosa no es la que tiene barrotes de hierro, sino la que no puedes ver. Esa que ha estado ahí desde siempre, la que crees que es tu hogar, la que decoraste con ideas prestadas y paredes invisibles que tú mismo construiste. Es la cárcel de tu mente. Y lo peor es que no sabes que estás atrapado. Recuerdo cuando creía que la vida me estaba frenando, que el destino me había jugado una mala broma, que algo allá afuera conspiraba en mi contra. Cada intento de avanzar terminaba en frustración, cada paso que daba parecía llevarme de vuelta al mismo lugar. Pensaba que el problema era el mundo, las circunstancias, las oportunidades que nunca llegaban. Hasta que un día lo entendí, el carcelero era yo. Porque lo que crees, lo creas. La mente no cuestiona, solo obedece. Si te dices a ti mismo que no puedes, que es difícil, que no eres suficiente, la mente convierte esa creencia en ley. Y la vida se encarga de reflejarlo. Tus pensamientos son órdenes, tu realidad es la respuesta. No importa cuánto te esfuerces, cuánto desees algo, cuánto luches. Si dentro de ti la historia sigue siendo la misma, el resultado nunca cambiará. Es como un pájaro que ha vivido toda su vida en una jaula. Un día le abren la puerta, pero no sale. No sabe que es libre. Prefiere quedarse dentro, porque es lo único que conoce. La puerta está abierta, pero en su mente sigue encerrado. Así vivimos. Nos quejamos de la prisión, pero nos aterra la libertad. La mente te dice que no puedes cambiar, que si intentas algo nuevo fracasarás, que no eres lo suficientemente bueno. Y tú le crees. Porque la mente ama la comodidad, se aferra a lo que conoce. No le interesa que seas feliz, solo le interesa que sobrevivas. Y la forma más efectiva de mantenerte a salvo es hacerte creer que quedarte donde estás es lo mejor. Lo ves en todos lados. La persona que quiere amor, pero se sabotea en cada relación porque, en el fondo, no se cree digna de ser amada. El que quiere más dinero, pero inconscientemente lo rechaza porque su mente le enseñó que el dinero es sucio o difícil de conseguir. La que sueña con éxito, pero no se permite alcanzarlo porque teme que cuando lo logre, lo perderá todo. El problema nunca ha sido el mundo, han sido sus creencias. ¿Cuántas veces has estado a punto de lograr algo, y de la nada, todo se arruina? Justo cuando las cosas parecen ir bien, aparece el miedo, la duda, la excusa perfecta para retroceder. No es mala suerte, es autoboicot. Es tu mente, que no soporta la idea de que la vida sea diferente. Es como si dentro de ti hubiera dos fuerzas, una que quiere avanzar y otra que se aferra a lo viejo. Y esta última siempre encuentra la forma de ganar. A través de la procrastinación, del miedo, de la duda, de las excusas disfrazadas de lógica. No tienes que fallar, pero lo haces. No tienes que rendirte, pero lo haces. No porque no puedas, sino porque algo dentro de ti no te deja. Y aquí está la trampa. Te convences de que hay razones legítimas para no avanzar. No es el momento, no estoy preparado, voy a esperar una mejor oportunidad. Pero la verdad es que solo tienes miedo. Miedo de lo desconocido. Miedo de soltar la historia en la que has vivido toda tu vida. Miedo de ver quién podrías ser sin las excusas que te han sostenido hasta ahora. Porque, aunque no lo admitas, hay una parte de ti que encuentra seguridad en el dolor, en la lucha, en la escasez. Te has identificado tanto con esa versión de ti mismo que cambiar equivale a morir. Pero aquí está el golpe más duro, toda la lucha, todo el esfuerzo, toda la resistencia han sido innecesarios. No es que no puedas manifestar lo que quieres. Es que nunca has permitido que llegue. Porque sigues sosteniendo la idea de que no puedes tenerlo. Imagina que quieres recibir un regalo, pero cada vez que alguien intenta dártelo, cierras las manos con fuerza. Te aferras tanto a la idea de que no es para ti que no te das cuenta de que el universo lleva años intentando entregártelo. Pero estás demasiado ocupado justificando tu carencia para ver la abundancia que ya es tuya. Así que dime, ¿de qué historias te has convencido? ¿Qué creencias sigues defendiendo como si fueran verdad absoluta? ¿Qué pensamientos sigues repitiendo que te mantienen en la misma jaula de siempre? Porque la verdad es esta, no estás atrapado. Nunca lo estuviste. No hay barreras reales.
No hay destino que te condene. No hay fuerza externa que te impida avanzar. Solo hay una mente programada para limitarte. Y esa programación puede cambiar. Pero solo si decides cuestionarla. Cada vez que te digas no puedo, pregúntate, ¿es realmente cierto o solo es una historia que me contaron? Cada vez que sientas miedo, pregúntate, ¿es una señal de peligro real o solo una ilusión creada por mi mente para mantenerme en la zona segura? Porque la vida no está esperando a que seas perfecto, ni a que tengas todas las respuestas, ni a que elimines todos tus miedos. Solo está esperando a que dejes de sabotearte. Si te atrevieras a soltar el miedo, si dejaras de justificar tu sufrimiento, si simplemente te dieras permiso de recibir, descubrirías que todo lo que has buscado siempre estuvo al alcance de tu mano. Pero tienes que cruzar la puerta. Tienes que salir de la jaula. Y cuando lo hagas, te darás cuenta de que la libertad siempre fue tuya. Que la única cárcel real fue la que tú mismo creaste. Y que la llave siempre estuvo en tus manos. El miedo y la necesidad, los dos asesinos de la manifestación. Hubo un tiempo en el que creí que desear algo con todas mis fuerzas era suficiente. Que si lo quería lo suficiente, si lo imaginaba cada día, si me obsesionaba con ello, entonces el universo me lo daría. Pero la vida me enseñó algo más cruel, cuanto más lo necesitaba, más lejos parecía estar. No importaba cuánto lo pidiera, cuánto rezara, cuánto me esforzara. Todo lo que deseaba se escurría entre mis manos como arena en un puño cerrado. Y me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a otros les llega con facilidad y a mí no? ¿Por qué, si quiero esto con todo mi ser, el universo parece ignorarme? La respuesta llegó de la forma más dura posible, porque lo deseaba desde el miedo. Porque lo pedía desde la necesidad. Y la vida no responde a la desesperación, responde a la certeza. El miedo y la necesidad son como dos cuervos sobrevolando la manifestación. Son sombras que ensucian la vibración, que la contaminan, que la llenan de dudas. Y lo que uno teme, lo atrae. Lo que uno necesita con urgencia, lo aleja. El miedo es un susurro constante en la mente, un pensamiento que se esconde detrás de cada deseo. ¿Y si nunca llega? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo se derrumba? Crees que estás manifestando lo que quieres, pero en realidad estás sosteniendo una visión de lo que temes. Y el universo no distingue entre lo que deseas y lo que temes, solo responde a tu energía. Cuando alguien quiere dinero pero teme la pobreza, lo que vibra es carencia. Cuando alguien quiere amor pero teme estar solo, lo que emana es vacío. Cuando alguien desea salud pero teme la enfermedad, su cuerpo responde al miedo antes que a la fe. Lo que resistes, persiste. Lo que necesitas, se aleja. Es como una persona que quiere atraer a alguien, pero lo hace desde la ansiedad. Cada mensaje sin respuesta es una tortura, cada gesto frío lo toma como una señal de rechazo. Y la otra persona lo siente, se aleja, porque la desesperación ahoga, la necesidad pesa. No es el amor lo que asusta, es la energía con la que lo buscas. Lo mismo pasa con todo. El que necesita dinero con urgencia solo genera más problemas. El que teme perder su trabajo trabaja con miedo, no con confianza. El que no quiere perder su relación se vuelve controlador, inseguro, y termina arruinándolo todo. Porque la necesidad no es amor, es carencia. Porque el miedo no es protección, es destrucción. Conocí a alguien que pasó años intentando manifestar una gran oportunidad. Hizo cada afirmación, cada visualización, siguió cada paso de cada libro. Pero siempre había algo que lo frenaba, una barrera invisible que no le permitía avanzar. Hasta que un día entendió que toda su búsqueda estaba impregnada de miedo. Hago esto porque temo no tenerlo, se dijo. No lo pido con fe, lo pido con desesperación. Y en el momento en que soltó, en el instante en que dejó de necesitarlo con esa urgencia dolorosa, todo empezó a moverse. El miedo había estado bloqueando el flujo. La necesidad había estado cerrando la puerta. Entonces, ¿cómo se rompe este patrón? ¿Cómo se deja de manifestar desde el miedo y la necesidad? Primero, dejando de pedir como un mendigo. El universo no responde a súplicas, responde a certezas. No es lo mismo decir espero que pase que decir sé que ya es mío. No es lo mismo quererlo con miedo a perderlo que quererlo con la confianza de que ya está aquí. Segundo, dejando de aferrarse. Nada llega cuando estás asfixiando la posibilidad de que fluya.
Cuando deseas algo con desesperación, lo encierras en un estado de resistencia. Es como querer agarrar una mariposa con las manos cerradas. Solo la aplastarás. Tercero, entendiendo que ya eres completo. Nada que llegue a tu vida te hará más valioso de lo que ya eres. No necesitas más dinero para sentirte abundante, no necesitas más amor para sentirte amado. No necesitas más éxito para sentirte suficiente. Todo eso son ilusiones de la mente, ideas que te mantienen en un ciclo eterno de carencia. Y sí, sé que suena difícil. ¿Cómo dejar de necesitar lo que realmente necesitas? ¿Cómo soltar lo que anhelas con toda tu alma? Pero es justo ahí donde está el secreto. Soltar no significa renunciar, significa confiar. Significa seguir caminando sin miedo, sin la urgencia de controlar cada paso, sin el peso de la ansiedad. Porque la vida no te dará lo que quieres mientras sigas vibrando en miedo. Pero cuando dejas de temer, cuando ya no necesitas, cuando solo confías, lo que antes parecía imposible se vuelve inevitable. Cuando el universo te ignora, el secreto que nadie te dice. A veces sientes que el universo te ignora. Que no importa cuántas afirmaciones repitas, cuántas velas enciendas, cuántas veces escribas tu deseo en un papel, la vida sigue dándote lo contrario de lo que pides. ¿Ves a otros manifestar con facilidad y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué el universo parece sordo a mis peticiones? Es frustrante. Te esfuerzas en mantener pensamientos positivos, en visualizar lo que quieres, en repetir mantras que aseguran que todo llegará a su debido tiempo. Pero la realidad no cambia. Y lo peor es que nadie te dice por qué. Lo que no te han contado es que el universo no ignora, solo responde. No responde a tus palabras, sino a tu vibración. No responde a lo que deseas, sino a lo que eres. Puedes repetir 1000 veces soy abundante, pero si dentro de ti hay una parte que sigue sintiéndose en escasez, lo único que el universo escucha es tu miedo. Puedes decir tengo el amor que merezco, pero si en el fondo te sigues viendo como alguien que no es suficiente, lo único que recibirás es rechazo. Porque el universo no se mueve por lo que dices, se mueve por lo que crees. Entonces, ¿qué pasa cuando pides con todas tus fuerzas y no recibes nada? Pasa que, sin darte cuenta, estás pidiendo desde la carencia. Pedir es afirmar que no tienes. Y cuando le dices al universo que algo te falta, su única respuesta es seguir mostrándote esa falta. Es como gritarle a un espejo que quieres ver una sonrisa, pero tu rostro sigue serio. No puedes esperar que la imagen cambie primero. Tienes que cambiar tú. La mayoría de la gente cree que manifestar es como hacer un pedido en un restaurante. Que simplemente tienes que decir lo que quieres y esperar a que te lo traigan. Pero lo que nadie te dice es que no puedes recibir algo para lo que no estás alineado. Si sigues viéndote como alguien que no lo merece, la vida no puede dártelo. Es como un actor que quiere un papel protagónico, pero en el fondo se sigue viendo como un extra. No importa cuántas audiciones haga, cuántas veces imagine el éxito, su energía sigue diciendo no soy suficiente. Y la vida le refleja exactamente eso. Entonces, si el universo no te está escuchando, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo cambias la frecuencia para que finalmente responda? Primero, deja de pedir con desesperación. La desesperación solo genera más vacío. No ruegues, no persigas, no intentes forzar las cosas. En lugar de pedir, empieza a asumir. Actúa como si ya fuera tuyo. Siente la certeza de que todo lo que deseas ya está en camino. Porque cuando confías, dejas de vibrar en carencia. Segundo, cambia tu identidad. No puedes manifestar algo que contradice la historia que te cuentas a ti mismo. Si sigues viéndote como alguien que sufre por dinero, siempre te faltará. Si sigues creyendo que el amor es difícil, seguirás atrayendo relaciones rotas. Tienes que convertirte en la persona que ya vive esa realidad antes de que la realidad llegue a ti. Tercero, observa tus emociones. Si cada vez que piensas en lo que quieres sientes ansiedad, significa que aún no lo crees posible. Y si no lo crees, no lo recibes. Porque la vida no te da lo que pides, te da lo que estás listo para sostener. Es por eso que muchas veces, cuando finalmente te rindes, cuando dejas de intentarlo con tanta fuerza, cuando ya no lo necesitas, de repente todo llega. Porque al soltar, dejas de resistir. El universo no ignora. Solo espera a que dejes de pedir desde la falta y empieces a vivir desde la certeza. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, te das cuenta de que nunca estuvo lejos.
Que siempre estuvo ahí. Que solo estabas demasiado atrapado en la carencia para verlo. La clave oculta de la manifestación. Hay algo que nadie te dice sobre la manifestación. No importa cuántos libros leas, cuántos vídeos veas, cuántos cursos pagues, siempre omiten la parte más importante. Te dicen que pienses positivo, que imagines lo que quieres, que repitas afirmaciones en el espejo como si fueran hechizos mágicos. Y aunque todo eso puede ayudar, sigue sin ser suficiente. Porque la verdadera clave, la que transforma tu vida sin esfuerzo, no está en lo que piensas, ni siquiera en lo que haces. Está en lo que eres. La primera vez que escuché esto, no lo entendí. Me parecía absurdo. Como que la manifestación no depende de lo que quiero, sino de lo que soy. Pero después de años de intentar, de frustrarme, de hacer todo bien y seguir viendo los mismos resultados, finalmente lo vi con claridad. No atraes lo que deseas, atraes lo que reflejas. Y lo que reflejas no lo decides con palabras bonitas, sino con la energía que emanas en cada segundo de tu vida. Es como un espejo. Puedes pararte frente a él y decir, quiero ver una sonrisa, pero si tu rostro sigue serio, la imagen no cambiará. No importa cuánto lo desees. No importa cuánto insistas. La única forma de ver la sonrisa en el reflejo es sonriendo primero. Y así es como funciona la manifestación. No puedes recibir algo que contradiga la energía que estás proyectando. Si quieres abundancia, pero en lo más profundo de ti sigues sintiéndote pobre, la vida solo te mostrará más razones para seguir sintiéndote así. Si quieres amor, pero en el fondo te sientes insuficiente, solo atraerás relaciones que te confirmen esa insuficiencia. Si quieres éxito, pero te sigues viendo como alguien que no está listo, el mundo solo reflejará más obstáculos. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y aquí está la parte difícil. No puedes fingir la vibración correcta. No puedes actuar como si fueras rico mientras en tu interior sigues sintiendo miedo de que el dinero no llegue. No puedes repetir soy amado mientras cada parte de ti sigue sintiéndose sola. Porque la manifestación no es una cuestión de trucos mentales, es una cuestión de identidad. Tienes que convertirte en la persona que ya tiene lo que deseas antes de que llegue. Y sé que esto suena confuso. ¿Cómo puedes sentirte abundante si el dinero aún no está en tu cuenta? ¿Cómo puedes sentirte amado si aún no tienes a alguien a tu lado? La respuesta es simple, pero nadie quiere escucharla, tienes que actuar como si ya fuera real. Pero no desde la mentira, sino desde la certeza. No es un voy a fingir que tengo dinero, es un ya no vivo con miedo de que me falte. No es voy a hacer de cuenta que soy exitoso, es voy a moverme en el mundo como alguien que confía en su propio éxito. Porque cuando cambias la forma en la que te ves a ti mismo, el universo se alinea para que esa imagen se convierta en realidad. Lo entendí cuando conocí a Andrés. Durante años quiso ser escritor, pero siempre encontraba razones para no terminar su libro. No tengo tiempo, no soy lo suficientemente bueno, no sé si a alguien le interesará lo que escribo. Un día, después de mucho trabajo interno, tomó una decisión. Dejó de verse como alguien que quería ser escritor y empezó a verse como un escritor. No porque alguien lo hubiera validado, no porque ya hubiera publicado un bestseller, sino porque él eligió que esa era su nueva identidad. Desde ese día, comenzó a actuar diferente. Escribía sin dudar, hablaba con confianza sobre su trabajo. Se movía en el mundo como alguien que sabía que su éxito era inevitable. Y en cuestión de meses, las oportunidades que antes parecían imposibles comenzaron a llegar. No fue magia. No fue suerte. Fue alineación. El problema es que la mayoría vive esperando que la realidad cambie primero. Cuando tenga dinero, me sentiré abundante, cuando alguien me ame, me sentiré digno de amor. Cuando consiga el éxito, confiaré en mí mismo. Pero es al revés. Primero tienes que sentirlo, luego se materializa. Es la ley universal. Es la razón por la que algunos parecen manifestar sin esfuerzo mientras otros pasan años luchando contra la corriente. Los primeros ya se convirtieron en lo que quieren antes de que llegara. Los segundos siguen esperando que la vida les dé permiso para sentirse diferentes. Deja de rogar, empieza a mandar, la energía del que ya tiene. El universo no responde a súplicas. No premia a los que esperan con ansiedad, ni a los que piden con desesperación. Y sin embargo, así es como la mayoría vive su vida. Pidiendo. Rogando. Esperando que algo o alguien les otorgue lo que creen que no tienen.
Por favor, dame dinero, por favor, que me amen, por favor, que esta oportunidad llegue a mí. ¿Te has detenido a pensar en lo que realmente significa rogar? Cuando ruegas, te colocas por debajo de aquello que deseas. Cuando suplicas, le dices al universo que no tienes poder, que no eres digno, que estás a merced de lo externo. Y lo que confirmas con tu energía, se convierte en tu realidad. Piénsalo. ¿Cómo actúa alguien que ya tiene lo que quiere? No pide, exige. No duda, asume. No espera, sabe. No está mirando al cielo con miedo de que su deseo no se cumpla. Está caminando en la tierra con la certeza de que todo está hecho. La primera vez que entendí esto, me golpeó en la cara. Pasé años pidiendo lo que quería, imaginando que si lo deseaba con suficiente intensidad, tarde o temprano llegaría. Pero lo único que obtuve fue más espera, más vacío, más distancia entre yo y mis deseos. Hasta que lo vi claro, yo mismo estaba perpetuando la falta. Mi energía no era la de alguien que ya tenía, era la de alguien que seguía necesitando. Es como si quisieras atraer amor, pero cada vez que piensas en ello, lo haces con angustia. ¿Cuándo llegará? ¿Por qué no aparece? ¿Qué estoy haciendo mal? En vez de ser la energía del amor, eres la energía de la carencia. Y lo que vibras es lo que recibes. Mira a alguien que realmente es abundante. No se preocupa por si tiene o no tiene, porque para él, es un hecho. No está revisando su cuenta bancaria con miedo, porque sabe que el dinero no es un problema. No está preguntándose si merece éxito, porque ya lo ve como parte de su identidad. El que ya tiene, no lo duda. Y porque no lo duda, lo sigue recibiendo. Lo contrario también es cierto. La persona que siempre teme perder lo que tiene, lo pierde. La que se aferra con desesperación, termina vacía. La que busca aprobación constante, solo encuentra rechazo. Porque el universo no premia la necesidad, premia la certeza. Imagina que entras a un restaurante de lujo. Un hombre pobre, que nunca ha estado en un lugar así, se sienta con miedo. Mira la carta con angustia, contando en su cabeza cuánto puede gastar sin que le falte para el alquiler. Cuando el mesero se acerca, su voz es temblorosa. ¿Cuánto cuesta esto?, pregunta antes de ordenar. Su vibración dice, no sé si puedo permitírmelo. Ahora imagina a alguien que siempre ha vivido en abundancia. Se sienta sin pensar en el dinero, abre la carta con tranquilidad y ordena lo que quiere sin titubear. No está preguntando cuánto cuesta, porque en su mente, la abundancia no es una pregunta, es un hecho. ¿Quién crees que el universo escucha? ¿Al que actúa con seguridad o al que teme? Lo mismo pasa con todo en la vida. Si actúas como si no tuvieras, sigues sin tener. Si actúas como si ya tuvieras, inevitablemente lo recibes. Conocí a alguien que pasó años buscando empleo. En cada entrevista, su energía gritaba desesperación. Necesito este trabajo, pensaba, y su ansiedad lo traicionaba. Los reclutadores lo sentían. No importaba cuán bien hablara o cuántas habilidades tuviera, su vibración decía, no soy suficiente. Un día, cansado de la frustración, decidió cambiar su enfoque. Se dijo a sí mismo, no estoy buscando que me elijan, yo elijo. Entró a la siguiente entrevista con la mentalidad de que la empresa tenía que demostrarle que valía su tiempo. Y todo cambió. La seguridad en su voz, la confianza en su postura, la energía del que ya tiene. No fue magia. Fue alineación. Porque el mundo no responde a la súplica, responde al mandato. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo dejo de pedir y empiezo a mandar sin caer en arrogancia o engañarme a mí mismo? Primero, deja de comportarte como si la vida te debiera algo. La vida no te debe nada, pero tú tampoco le debes nada a la vida. No estás aquí para mendigar oportunidades. Estás aquí para reclamarlas. Segundo, haz las paces con la incertidumbre. La mayoría vive esperando garantías. Si supiera que esto funcionará, me relajaría, dicen. Pero la verdad es que primero debes relajarte, y luego funcionará. Primero debes confiar, y luego lo verás manifestarse. Tercero, ajusta tu identidad. No puedes manifestar lo que contradice la historia que te cuentas sobre ti mismo. Si sigues viéndote como alguien que lucha, solo seguirás luchando. Si te ves como alguien que ya es, el universo se alineará para reflejar esa imagen. La ley de la no acción,
¿por qué no hacer nada es hacerlo todo? La primera vez que escuché que no hacer nada era la clave para manifestar, pensé que era un absurdo. La vida me había enseñado lo contrario, que si quería algo, tenía que esforzarme, que tenía que moverme, que tenía que luchar contra la corriente si era necesario. Me repetían una y otra vez que nada llegaba sin trabajo duro, que el éxito era de los que madrugaban, de los que nunca descansaban, de los que lo daban todo hasta agotarse. Y yo lo creí. Así que lo intenté todo. Me levantaba temprano, me acostaba tarde, corría detrás de cada oportunidad, llamaba, insistía, empujaba, forzaba. Y sin embargo, el éxito me esquivaba. El dinero no llegaba, las puertas no se abrían, la vida parecía sorda a mi esfuerzo. ¿Por qué? ¿Por qué, si lo estaba haciendo todo bien, nada cambiaba? La respuesta llegó en el momento más inesperado: estaba haciendo demasiado. Estaba interfiriendo. Estaba bloqueando con mi ansiedad lo que el universo ya tenía listo para darme. Mira la naturaleza. El árbol no se esfuerza por crecer. No se angustia por si va a recibir suficiente agua, por si el sol brillará lo suficiente. Simplemente crece, porque sabe que todo lo que necesita ya está ahí. Nunca verás a un río empujarse a sí mismo para llegar al mar. No se pregunta si lo logrará, no se obsesiona con el camino. Solo fluye. Pero los humanos hemos olvidado cómo fluir. Nos enseñaron a creer que si no estamos haciendo algo, si no estamos moviéndonos, entonces estamos fallando. Nos dijeron que la acción constante es la única manera de recibir. Pero lo que no nos dijeron es que cuando haces demasiado, cuando intentas controlar cada pequeño detalle, lo único que logras es estorbarle al universo. Porque el acto de hacer sin descanso, de insistir sin pausa, viene de un lugar de miedo. Miedo de que si no mueves los hilos, nada pasará. Miedo de que si no luchas, nunca lo obtendrás. Miedo de que si no lo controlas todo, la vida se olvidará de ti. Pero aquí está la verdad más dura: el universo no premia la obsesión. Premia la confianza. Lo que deseas ya está en camino. Pero si te pasas el día corriendo tras ello, lo alejas. Es como un perro persiguiendo su propia cola. Cuanto más rápido gira, más lejos parece estar su objetivo. Y sin embargo, si se detiene, la cola sigue ahí. No tenía que correr. Nunca tuvo que correr. Lo mismo pasa contigo. Estás tan ocupado moviéndote, tan ocupado empujando, que no ves que lo que buscas ya está en tu camino. Pero no puedes atraparlo si sigues corriendo en círculos. Aprendí esto por las malas. Había algo que quería desesperadamente. Lo pensé, lo visualicé, tomé acción tras acción, me aseguré de seguir cada paso al pie de la letra. Pero no pasaba nada. Entonces, frustrado, solté. Me rendí. Dejé de intentarlo con tanta fuerza. Y cuando lo hice, cuando realmente lo hice, lo que había estado buscando llegó a mí sin esfuerzo. Era como si el universo hubiera estado esperando a que me hiciera a un lado. Como si me dijera: déjame hacer mi trabajo. Confía en que ya está hecho. Aquí está el secreto: no hacer nada no significa quedarse de brazos cruzados. Significa dejar de resistir. Significa soltar el control. Significa confiar en que lo que es tuyo ya está en camino. Porque la manifestación no es un acto de fuerza, es un acto de certeza. Cuando algo es tuyo, no tienes que correr tras ello. Viene a ti. Pero si sigues persiguiéndolo, si sigues empujándolo con tu desesperación, lo seguirás alejando. Porque la vida no responde a la urgencia, responde a la seguridad. La próxima vez que sientas que tienes que hacer más, pregúntate: ¿estoy actuando desde la confianza o desde el miedo? ¿Estoy permitiendo o estoy bloqueando? ¿Estoy fluyendo o estoy forzando? Porque cuando dejas de correr, cuando sueltas la ansiedad, cuando entiendes que ya está hecho, entonces, y solo entonces, el universo finalmente puede entregártelo. El arte de rendirse, el puente entre tu deseo y su manifestación. Siempre me dijeron que rendirse era fracasar. Que si quería algo tenía que pelear hasta el final, hasta la última gota de esfuerzo, hasta que la vida se rindiera ante mi insistencia. Que los que renuncian nunca consiguen nada, que los que bajan los brazos son los primeros en caer. Y lo creí. Así que me aferré. A mis deseos. A mis planes. A mis expectativas.
Me obsesioné con hacer que las cosas sucedieran de la forma en que yo las imaginaba. No podía soltar. No podía confiar. Porque en mi mente, soltar era lo mismo que perder. Pero perdí de todas formas. Perdí la paz. Perdí la claridad. Perdí el camino. Porque en mi intento por controlar cada detalle, terminé atrapado en un ciclo de frustración, donde cuanto más intentaba, más lejos parecía estar lo que quería. La vida me enseñó algo que nadie me había dicho: rendirte no es fracasar. Rendirse es confiar. Rendirse no es dejar de desear, no es renunciar a lo que quieres. Es soltar la necesidad de controlarlo todo. Es decir, esto ya es mío, y no tengo que obsesionarme para recibirlo. Piensa en esto. ¿Qué es lo primero que haces cuando algo no sale como quieres? Aprietas los puños. Aprietas los dientes. Tu cuerpo entero se tensa. Es una reacción de lucha. Es la mente intentando aferrarse a algo que no puede controlar. Pero la verdad es que lo que se aferra, se rompe. Lo que se aprieta, se desgasta. Lo que se resiste, persiste. Mira el agua. No lucha contra el cauce del río, no pelea contra las rocas que encuentra en su camino. Simplemente fluye. Y porque fluye, siempre llega a donde tiene que llegar. Cuando entiendes esto, algo dentro de ti cambia. Ya no te angustias por el tiempo, porque sabes que todo llega en el momento perfecto. Ya no te aferras a los detalles, porque confías en que la vida tiene mejores planes de los que podrías imaginar. Ya no te desgastas con la incertidumbre, porque la incertidumbre deja de ser un enemigo y se convierte en el espacio donde los milagros ocurren. El juego cuántico, cómo hackear la realidad y obtener lo que quieres, nos enseñaron que la realidad es algo sólido, inamovible. Un escenario fijo donde nos toca vivir sin mayor control que el de nuestras decisiones diarias. Nos hicieron creer que la vida ya estaba escrita, que el destino es una película que simplemente miramos sin posibilidad de cambiar el guión. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo lo que ves es solo una posibilidad entre miles? Que cada instante de tu vida es solo una versión de lo que podría ser. La primera vez que escuché sobre la teoría cuántica pensé que era solo ciencia abstracta, algo lejano, teórico, sin aplicación real en mi vida. Pero estaba equivocado. La realidad no es fija, es moldeable. No es algo que simplemente sucede, es algo que responde a quien la observa. Los científicos han demostrado que las partículas más pequeñas del universo, los electrones, pueden existir en múltiples lugares al mismo tiempo, pero solo se deciden por una posición cuando alguien los observa. La realidad cuántica no se manifiesta hasta que alguien la define con su atención. ¿Te das cuenta del poder que esto tiene? No ves la realidad como es. Ves la realidad que decides ver. Y si todo en el universo funciona bajo ese principio, entonces tu vida también. Durante años me sentí atrapado en una historia que parecía repetirse. Lo intentaba todo, pero los mismos patrones volvían una y otra vez. El mismo tipo de relaciones fallidas, los mismos problemas con el dinero, la misma sensación de que la vida estaba en mi contra. Me preguntaba, ¿por qué parece que no importa lo que haga, siempre termino en el mismo punto? Pero la verdad era otra. No era la vida la que repetía la historia. Era yo. Seguía observando la misma realidad, al hacerlo, la hacía real una y otra vez. Aquí está la clave que nadie te dice: la realidad no es algo que simplemente te pasa. Es algo que tú eliges en cada momento, aunque no lo sepas. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de que puedes hackear el sistema. Lo entendí de golpe cuando me detuve a observar mi propia vida. ¿Cómo me veía a mí mismo? ¿Como alguien con suerte o como alguien que siempre tenía que luchar? ¿Como alguien que tenía oportunidades o como alguien que siempre estaba a un paso de lograrlas pero nunca las conseguía? Y ahí estaba la respuesta. Lo que me pasaba no era casualidad. Era el reflejo de mi observación. Si te sigues viendo como alguien que sufre, el universo seguirá dándote razones para sufrir. Si te ves como alguien que siempre está al borde del éxito pero nunca lo alcanza, la vida seguirá dejándote a un paso de la meta. Si te ves como alguien que no es suficiente, las oportunidades seguirán esquivándote. Porque no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. El juego cuántico funciona así. Imagina que la realidad es un inmenso menú de posibilidades. Cada momento, cada decisión, cada pensamiento está eligiendo una de esas posibilidades.
No importa lo que haya pasado antes, no importa qué tan real parezca tu historia actual. En cualquier momento puedes elegir una nueva versión de ti mismo, y cuando lo haces, la realidad se adapta a esa elección. No es magia. Es ciencia. Es la razón por la que alguien que cambia su mentalidad de repente empieza a ver resultados diferentes. No porque el mundo cambió, sino porque dejó de observar la versión de la realidad donde siempre fracasaba. Conocí a alguien que pasó años atrapado en una identidad de escasez. No tengo dinero, se decía a diario. Siempre me cuesta trabajo conseguirlo. Y su realidad se aseguraba de confirmarle eso en cada oportunidad. Un día, después de hartarse de repetir la misma historia, decidió cambiar la narrativa. No fingió ser millonario. No mintió diciendo que tenía dinero cuando no lo tenía. Simplemente dejó de identificarse con la escasez. El dinero siempre encuentra su camino hacia mí, empezó a decirse. Hay infinitas oportunidades a mi alrededor. Al principio no pasó nada. Pero siguió en la frecuencia de alguien que ya no se veía como pobre. Y poco a poco, su realidad se ajustó. Recibió una oferta inesperada. Luego otra. Luego otra. No porque el universo hubiera cambiado de la nada, sino porque él dejó de observar la versión donde siempre tenía que luchar. Esto funciona con todo. Si siempre te has visto como alguien que no tiene suerte en el amor, ¿cómo crees que el universo responderá? Si siempre te has visto como alguien que debe trabajar el triple para obtener la mitad, ¿qué crees que seguirá pasando? La realidad no está escrita. Está esperando que tú la observes y le digas qué versión quieres vivir. Hackear la realidad no es cuestión de esfuerzo. No es cuestión de luchar más, de hacer más. Es cuestión de observar diferente. De convertirte en el observador que elige una nueva posibilidad y sostener esa visión hasta que el mundo no tenga opción más que reflejártela. Porque la realidad siempre está dispuesta a cambiar. Solo está esperando a que tú lo hagas primero. El silencio creador, la fuerza de no hacer ruido en el universo. La primera vez que escuché que el silencio tenía poder, no lo entendí. Me habían enseñado que para conseguir algo en la vida tenía que hablar, pedir, insistir. Que el ruido era necesario para ser escuchado, que si no gritabas, te ignoraban. Y durante años, viví bajo esa idea. Cada vez que quería algo, lo declaraba en voz alta, lo repetía una y otra vez, se lo contaba a todos. Voy a lograr esto, estoy manifestando aquello, ya casi consigo lo que quiero. Me convencí de que mientras más ruido hiciera, más rápido llegaría. Pero la realidad me enseñó lo contrario. Nada llegaba. O si llegaba, lo hacía a medias, con obstáculos, con bloqueos que parecían sacados de la nada. Me frustraba. ¿Por qué, si estaba haciendo todo bien, las cosas no fluían? Hasta que entendí que el problema no era lo que estaba pidiendo. Era que no me callaba. El universo no responde al ruido. No obedece a las palabras, sino a la vibración. No escucha lo que dices, sino lo que sientes. Y el ruido interno y externo solo crea interferencias. Mira la naturaleza. La semilla no grita cuando crece. El sol no necesita anunciar que va a salir. El agua no pregunta a dónde tiene que ir. Todo se mueve en absoluto silencio, y sin embargo, todo sucede con perfección. Nosotros, en cambio, tenemos miedo del silencio. Nos aterra el vacío, la pausa, la espera. Nos sentimos incómodos cuando no hay ruido, como si algo estuviera mal, como si la vida se hubiera detenido. Y en esa incomodidad, en ese miedo, interferimos. Porque el silencio no es ausencia, es creación. En el silencio nacen las ideas, en el silencio se recibe la inspiración, en el silencio la energía se ordena. Pero en un mundo donde todos gritan, donde todos quieren ser vistos, donde el ruido se ha convertido en la norma, pocos saben cómo usar el silencio a su favor. Vivimos en un estado de urgencia constante. Cuando queremos algo, sentimos la necesidad de decirlo, de compartirlo, de declararlo al mundo. Y al hacerlo, lo desgastamos. Lo exponemos a energías externas, lo contaminamos con dudas ajenas. Lo debilitamos antes de que tenga la oportunidad de manifestarse. Es como una vela encendida en medio de un viento fuerte. Si hablas demasiado sobre lo que estás creando, el viento la apaga. ¿Cuántas veces hemos contado nuestros planes a alguien y de repente todo se traba? ¿Cuántas veces hemos sentido la emoción de un nuevo proyecto,
pero después de compartirlo con otros, algo cambia, algo se estanca. No es coincidencia. Es energía en movimiento. El universo se mueve en orden. Lo que está destinado para ti no necesita ser anunciado, necesita ser protegido. No necesitas decirlo, necesitas sostenerlo. No necesitas demostrar nada a nadie. Necesitas vibrarlo con tanta certeza que la realidad no tenga otra opción más que reflejarlo. Las personas más exitosas no andan proclamando lo que harán. Lo hacen en silencio. Crecen en la sombra, construyen sin alardear, trabajan sin la necesidad de validación externa. Y cuando finalmente muestran lo que han creado, el mundo no puede hacer otra cosa más que verlo. El problema es que nos han convencido de que necesitamos ruido para ser escuchados. Pero la verdad es que la energía más fuerte no es la que grita. Es la que simplemente es. Mira la diferencia entre alguien que necesita validación y alguien que no. El primero habla, explica, justifica, trata de convencer a los demás. El segundo solo existe en su certeza. Y porque no necesita demostrar nada, lo tiene todo. Es la misma diferencia entre alguien que persigue el éxito y alguien que simplemente lo encarna. Uno corre, el otro atrae. Uno se esfuerza, el otro permite. Cambia tu realidad, cambia tu vida. Siempre creí que la vida era algo que simplemente sucedía. Un conjunto de eventos que se iban desarrollando sin que yo pudiera hacer mucho al respecto. Como una película donde mi papel estaba escrito y solo me tocaba actuar según lo que el guión dictara. Así me enseñaron. Así nos enseñaron a todos. Es lo que hay, decían. Así es la vida. Pero un día lo entendí. La realidad no es algo que te ocurre, es algo que reflejas. No es el mundo el que te moldea, eres tú el que moldea el mundo con cada pensamiento, con cada emoción, con cada creencia que sostienes sobre ti mismo. ¿Alguna vez has notado cómo ciertas personas parecen atraer la misma historia una y otra vez? El que siempre tiene mala suerte con el dinero. La que siempre se enamora de la persona equivocada. El que siempre está al borde del éxito pero nunca lo alcanza. No importa cuánto intenten cambiar externamente, su vida sigue girando en el mismo círculo. Porque no es su esfuerzo lo que dicta la realidad, es su identidad. Si te sigues viendo como alguien que lucha, la vida te dará razones para seguir luchando. Si te sigues viendo como alguien que carece, la vida te mostrará más escasez. Si te sigues viendo como alguien que no merece, las oportunidades seguirán pasando de largo. Lo que crees sobre ti mismo es lo que el universo refleja de vuelta. Es como un espejo. No puedes enojarte con él porque te devuelve una cara triste. No puedes exigirle que cambie primero. Si quieres ver otra imagen, tienes que cambiar tú. Pero aquí viene lo difícil. Cambiar tu realidad implica cambiarte a ti mismo. Implica soltar la historia en la que has vivido durante años. Y eso da miedo. Porque aunque tu historia actual sea dolorosa, es conocida. Y lo conocido se siente seguro, aunque duela. Nos aferramos a la identidad que nos han dado, a la narrativa que nos hemos repetido una y otra vez. Yo soy así. Como si fuera una sentencia inamovible. Como si el pasado tuviera más poder que la posibilidad del presente. Pero el cambio solo ocurre cuando te atreves a cuestionarte. Cuando te preguntas, ¿y si no soy quien he creído que soy? ¿Y si la vida que quiero ya está disponible, pero aún no me he permitido vivirla? Porque no hay un destino escrito. No hay una historia fija. Lo que hay es un reflejo. Y cuando cambias lo que proyectas, el mundo responde. Conocí a alguien que siempre decía que tenía mala suerte. Que no importaba cuánto intentara, las cosas nunca le salían bien. Cada vez que algo fallaba, reafirmaba su creencia. ¿Ves? Sabía que esto pasaría. Hasta que un día se cansó. Y en lugar de seguir observando su vida con los mismos ojos, decidió cambiar la forma en que se veía a sí mismo. No fue inmediato. No fue un truco de magia. Pero poco a poco, su realidad comenzó a reflejar su nueva identidad. Oportunidades que antes no veía aparecieron. Personas que antes lo ignoraban comenzaron a notarlo. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él cambió primero. Eso es lo que nadie te dice. El cambio no ocurre cuando luchas contra tu realidad. Ocurre cuando te conviertes en la persona que ya vive en la realidad que deseas.
El ego te miente, desprograma la identidad que te mantiene estancado. Hay una voz en tu cabeza que nunca se calla. Te dice quién eres, lo que puedes y no puedes hacer, lo que mereces y lo que no. Te convence de que eres tu historia, tu pasado, tus errores, tus éxitos y tus fracasos. Te ata con etiquetas que nunca pediste, pero que de tanto repetirlas terminaste creyendo. Soy así, te dices. Siempre he sido así, justificas. Así es mi vida, así es mi suerte, aceptas, sin darte cuenta de que cada vez que lo dices, te encadenas un poco más. Pero lo que no sabes es que esa voz no eres tú. Es tu ego. Y el ego no busca liberarte, busca mantenerte exactamente donde estás. El ego no es malo, no es tu enemigo, pero tampoco es tu verdad. Es solo un programa, una identidad creada a partir de lo que te dijeron, de lo que viviste, de lo que interpretaste. Es la acumulación de creencias que formaste sobre ti mismo y sobre el mundo. Pero no eres tú. Míralo como una máscara. La has llevado tanto tiempo que olvidaste que puedes quitártela. Te acostumbraste tanto a su peso que ahora crees que es tu piel. Pero no lo es. El ego te miente cada día. Te dice que no eres suficiente. Que necesitas demostrar tu valor. Que debes compararte con otros para saber si estás avanzando. Que sin reconocimiento, sin éxito, sin validación, no eres nadie. Y tú le crees. Porque el ego sabe exactamente cómo manipularte. No te grita, te susurra. No te obliga, te convence. Y así te mantiene atrapado. Atrapado en el miedo. En la inseguridad. En la necesidad de aprobación. En la identidad de alguien que lucha, pero nunca gana. De alguien que quiere cambiar, pero nunca lo logra. De alguien que sueña, pero siempre encuentra una excusa para no moverse. Porque el ego tiene una sola función, mantenerte en lo conocido. El ego prefiere que seas infeliz, pero que sigas siendo el mismo. Porque lo desconocido lo aterra. Prefiere que sigas en el mismo ciclo, que sigas justificando tus limitaciones, que sigas repitiendo la misma historia una y otra vez. Y entonces, cada vez que intentas salir, te detiene. ¿Para qué intentarlo si siempre fallas? ¿Y si lo pierdes todo? ¿Qué va a decir la gente? Así es la vida, no puedes hacer nada. Y tú escuchas. Y tú te detienes. Y tú vuelves a encerrarte en la jaula que tú mismo construiste. Pero dime, ¿cuántos años más vas a dejar que el ego decida por ti? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir siendo la misma versión de ti mismo solo porque es la que conoces? ¿Cuándo vas a darte cuenta de que la voz en tu cabeza no es la verdad, solo es el eco de tu programación? Si quieres cambiar tu vida, tienes que matar a esa identidad. Tienes que desprogramar cada mentira que te contaron y que aceptaste sin cuestionar. Porque no eres tu pasado. No eres tus errores. No eres lo que la gente piensa de ti. No eres lo que el miedo te dice que eres. Eres mucho más que eso. Pero para descubrirlo, tienes que hacer algo que aterra al ego, tienes que soltar. Soltar la necesidad de tener razón. Soltar la historia de víctima. Soltar la excusa de que así eres. Soltar la idea de que necesitas más para sentirte suficiente. Porque el día que te sueltes, el día que te atrevas a dejar de ser la persona que has sido toda tu vida, ese día serás libre. El ego no quiere que lo hagas. Hará todo lo posible para que sigas siendo el mismo. Pero la pregunta es, ¿vas a seguir creyéndole? ¿O finalmente vas a escuchar la verdad que siempre ha estado debajo de todo ese ruido? Porque la verdad es esta, nunca fuiste tu ego. Nunca fuiste tu miedo. Nunca fuiste tu historia. Siempre fuiste algo mucho más grande. Solo que hasta ahora, habías olvidado quién eras realmente. Tu historia es tu prisión, como reescribir tu pasado para crear otro futuro. Siempre creí que el pasado era algo inamovible, una sentencia escrita en piedra, un relato que definía quién era y quién podía llegar a ser. Me contaron que lo que me había sucedido era parte de mi identidad, que mis heridas eran marcas imborrables, que los errores eran cadenas que debía arrastrar. Y lo creí. Pero lo que no me dijeron es que el pasado no es una prisión, sino una historia. Y lo que no entendí es que todas las historias pueden reescribirse. Nos aferramos a nuestra historia como si fuera la única verdad posible. Siempre me ha ido mal en el amor, nunca fui bueno para el dinero, desde niño me costó todo.
Y repetimos estas frases hasta convertirlas en profecías que rigen nuestra vida. No porque sean verdad, sino porque las seguimos reafirmando. Tu historia no es lo que pasó. Tu historia es lo que te sigues contando sobre lo que pasó. Lo que ocurrió no tiene el poder de definirte. Lo que te define es la interpretación que le diste, el significado que decidiste cargar. Y si quieres cambiar tu futuro, lo primero que tienes que hacer es soltar la versión de tu pasado que te mantiene estancado. Piensa en esto. Dos personas pueden haber vivido la misma experiencia, pero darle significados completamente diferentes. Un niño que creció en una familia donde faltaba dinero puede convertirse en un adulto que dice, aprendí a sobrevivir con poco y eso me hizo fuerte, o en alguien que dice, la escasez es parte de mi destino y nunca podré salir de ella. La experiencia fue la misma. La historia que se contaron sobre ella, no. Y aquí está el punto que nadie te dice, el pasado no puede cambiar, pero la forma en que lo ves sí. Tu historia es como un libro que tú mismo has escrito con cada recuerdo, con cada emoción, con cada idea que has reforzado una y otra vez. Pero dime, ¿qué pasaría si decidieras escribirlo de otra manera? ¿Qué pasaría si en lugar de verte como la víctima de tu historia, te vieras como el héroe? Si en lugar de enfocarte en las pérdidas, te concentraras en lo que aprendiste. Si en lugar de quedarte atrapado en el resentimiento, eligieras el poder de soltar. Porque aquí está la verdad más difícil de aceptar, lo que más te ha dolido es lo que más te ha enseñado. Cada caída, cada fracaso, cada golpe, cada traición, cada momento donde creíste que no ibas a poder más, todo eso ha sido parte del proceso que te ha traído hasta aquí. Y si sigues viendo tu historia como una maldición, nunca entenderás el regalo que hay detrás. No es fácil. Reescribir tu historia no significa ignorar el dolor, no significa mentirte, no significa fingir que todo estuvo bien. Significa entender que tienes el poder de cambiar el significado de lo que viviste. El dolor no te hizo débil, te hizo resistente. La traición no destruyó tu capacidad de amar, te enseñó a elegir mejor. El fracaso no fue el final de tu camino, fue el inicio de algo más grande. Pero nada de esto servirá si sigues sosteniendo la versión de tu pasado que te limita. Si sigues viendo tu vida a través de los ojos de quien sufrió y no de quien superó. La realidad es simple, no puedes crear un futuro distinto si sigues sosteniendo la misma historia de siempre. Si sigues repitiendo que no puedes, no podrás. Si sigues recordando lo que te hicieron, seguirás cargándolo. Si sigues justificando tus miedos con tu pasado, nunca cambiarás tu presente. Viviendo en el fin, ¿cómo actuar como si ya lo tuvieras? Siempre me dijeron que para conseguir algo tenía que trabajar duro, que la vida no regala nada y que todo lo que vale la pena se gana con esfuerzo. Me enseñaron a perseguir, a esperar, a dudar. Pero nunca me enseñaron el verdadero secreto, la vida no te da lo que deseas, te da lo que eres. Durante años creí que manifestar significaba pedir, visualizar, repetir afirmaciones frente al espejo, sentir que estaba cerca pero nunca lo suficiente. Y entonces lo entendí. La razón por la que no llegaba a lo que quería era porque seguía actuando como alguien que aún no lo tenía. La mayoría vive en el proceso, en la espera, en el cuando llegue, entonces seré feliz. Pero pocos entienden que la clave está en el fin. No en el camino, sino en la certeza de que ya está hecho. Vivir en el fin significa actuar, pensar y sentir como si lo que quieres ya fuera parte de tu vida. No desearlo, no esperarlo, no preguntarte cuándo llegará, sino convertirte en la persona que ya lo tiene. Si quieres amor, no puedes seguir sintiéndote solo, esperando que alguien venga a llenarte. Tienes que ser amor, vibrar en amor, moverte como alguien que ya está completo. Si quieres dinero, no puedes seguir temiendo gastar, sintiéndote limitado, viendo la vida desde la escasez. Tienes que actuar con la seguridad de que la abundancia es natural para ti. Si quieres éxito, no puedes seguir dudando de ti mismo, esperando la aprobación de los demás, actuando como alguien que no está listo. Tienes que moverte como si ya lo fueras, porque en el momento en que lo crees, lo eres. El universo no responde a la necesidad. Responde a la certeza. Pero aquí está el problema, la mayoría no sabe cómo actuar como si ya lo tuviera. Creen que significa fingir, mentirse, engañarse a sí mismos. Pero no es así. No es fingir, es alinearse. Es la diferencia entre alguien que camina con duda y alguien que camina con confianza. Entre alguien que espera y alguien que sabe. Entre alguien que persigue y alguien que atrae. Lo entendí cuando vi a un amigo cambiar su vida en cuestión de meses.
Había pasado años intentando conseguir el trabajo de sus sueños, enviando currículums, esperando oportunidades, sintiéndose frustrado porque siempre terminaban eligiendo a alguien más. Hasta que un día cambió su enfoque. En lugar de seguir viéndose como alguien que buscaba un trabajo, comenzó a verse como alguien que ya lo tenía. Se vestía como si ya estuviera en ese puesto. Hablaba con la seguridad de alguien que no pedía, sino que ofrecía su valor. Dejó de actuar como alguien que necesitaba la oportunidad y empezó a actuar como alguien que ya era parte del mundo en el que quería estar. Y cuando lo hizo, la oportunidad llegó. No porque la persiguiera, sino porque se convirtió en la persona que ya vivía en esa realidad. El mundo se ajusta a la versión de ti que sostienes en tu mente. Si sigues actuando como alguien que aún no tiene lo que quiere, sigues confirmando esa falta. Pero si te conviertes en la persona que ya lo tiene, el universo no tiene opción más que reflejarlo. Es como sintonizar una radio. No puedes escuchar la música de una estación si estás en la frecuencia equivocada. No importa cuánto desees escucharla, no importa cuánto te esfuerces, si no cambias la frecuencia, nunca la recibirás. Lo mismo pasa con la vida. Si sigues pensando como alguien que no tiene, si sigues esperando que algo externo cambie primero, entonces sigues vibrando en la frecuencia de la falta. Pero si vives en el fin, si te alineas con la versión de ti que ya tiene lo que deseas, todo cambia. No es magia, es ciencia. Es la ley de la vibración en acción. Pero aquí viene la parte difícil, soltar la ansiedad. Porque vivir en el fin significa que ya no te preguntas cuándo llegará, ya no dudas, ya no buscas señales. Solo sabes. El que ya tiene no se preocupa por si vendrá o no. No revisa cada 5 minutos si su deseo está llegando. No espera, simplemente vive en la certeza. Y esa es la clave. Así que dime, ¿vas a seguir actuando como alguien que está en el proceso o como alguien que ya está en el destino? Porque la vida no te dará lo que quieres. Te dará lo que decidas ser. La paradoja del deseo, como querer sin necesitarlo. El deseo es un fuego. Puede iluminar el camino o puede quemarte por completo. Puede ser el impulso que te lleva a crear la vida que quieres o la carga que te mantiene atrapado en la ansiedad y la frustración. Nos enseñaron a desear con intensidad. A obsesionarnos con lo que queremos, a soñar con ello día y noche, a hacer de ese deseo nuestra razón para levantarnos cada mañana. Pero nadie nos dijo que cuanto más lo necesitamos, más lo alejamos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas que parecen recibirlo todo con facilidad, mientras que otros pasan la vida persiguiendo lo que nunca llega? La respuesta es brutal: lo que deseas con necesidad, lo alejas. El universo no responde a lo que pides, responde a cómo lo pides. Si tu deseo nace desde la certeza de que ya es tuyo, se manifiesta con fluidez. Pero si nace desde la desesperación, desde la carencia, desde el miedo de no tenerlo, lo único que haces es bloquearlo. Piénsalo. Cuando deseas algo con urgencia, con angustia, con la sensación de que sin eso no serás feliz, lo que estás enviando al universo no es el mensaje de quiero esto, sino el mensaje de esto me falta. Y el universo solo puede darte más de lo que vibras. Es como tratar de atrapar agua con las manos cerradas. Cuanto más aprietas, más se escapa entre los dedos. Pero si relajas las manos, el agua se queda. Lo mismo pasa con todo lo que quieres en la vida. Si lo deseas con ansiedad, con desesperación, con la necesidad de que llegue para sentirte completo, lo empujas más lejos. Pero si lo deseas desde la certeza, desde la paz de saber que ya es parte de tu realidad, entonces fluye hacia ti. Esa es la paradoja del deseo. Tienes que quererlo, pero no necesitarlo. La diferencia entre los que consiguen lo que quieren y los que siempre están en la lucha no es cuánto desean, sino cómo lo desean. El que vibra en carencia dice, quiero esto porque me falta. El que vibra en abundancia dice, quiero esto porque es natural para mí recibirlo. El primero persigue. El segundo atrae. Y aquí está la parte difícil: soltar el deseo no significa renunciar a él. No significa conformarte, no significa dejar de soñar. Significa confiar. Confiar en que lo que es para ti ya es tuyo. Confiar en que no tienes que aferrarte, porque nada que sea verdaderamente tuyo puede perderse. Confiar en que la vida te dará exactamente lo que necesitas, en el momento perfecto, sin que tengas que forzarlo. Pero la mayoría no confía. La mayoría duda. Y esa duda es lo que bloquea todo.
Conocí a alguien que quería encontrar el amor desesperadamente. Hacía de todo para atraerlo. Visualizaba, repetía afirmaciones, buscaba señales. Pero siempre terminaba en el mismo ciclo de relaciones que no funcionaban. Hasta que un día, cansado de la frustración, decidió soltar. No porque dejara de quererlo, sino porque dejó de necesitarlo. El poder de no aceptar un no, cuando la realidad se dobla ante ti. Me dijeron que cuando la vida dice no, es porque no es para mí. Que si una puerta se cierra, debo aceptarlo con humildad y buscar otra opción. Me dijeron que el destino está escrito y que hay cosas que simplemente no me corresponden. Pero estaban equivocados. La realidad no es algo fijo. Se dobla ante la voluntad de quien no acepta un no como respuesta. Piensa en esto, todo lo que hoy existe en el mundo fue creado por alguien que no aceptó un no. La tecnología que usas, los grandes inventos, las historias de éxito que inspiran a millones, todas empezaron con alguien que se negó a aceptar la realidad tal como era. Porque la realidad no tiene poder propio. El único poder que tiene es el que tú le das. Pero la mayoría de las personas aceptan el primer no que la vida les pone enfrente. Un rechazo, una puerta cerrada, un obstáculo, y se convencen de que no era para ellos. Se rinden antes de tiempo. Se conforman con menos. Se olvidan de que la vida no le da lo mejor a los que esperan, sino a los que exigen. He visto a personas abandonar sus sueños porque alguien les dijo que no eran lo suficientemente buenos. He visto a gente conformarse con menos porque creyeron que pedir más era egoísta. He visto a miles aceptar una vida pequeña porque creyeron que el destino estaba fuera de su control. Pero el destino no es algo que se acepta. Es algo que se crea. Mira cualquier historia de éxito. En todas hay un punto en el que la realidad intentó decir no. Pero las personas que logran lo imposible tienen algo en común, no lo aceptan. No aceptan que el mundo les diga hasta dónde pueden llegar. No aceptan que su pasado dicte su futuro. No aceptan que su situación actual sea su única opción. Se paran frente a la vida y le dicen, doblarás ante mí. Pero aquí está el problema, la mayoría confunde no aceptar un no con desesperación. Creen que significa rogar, insistir con ansiedad, forzar lo que no fluye. Y no es así. No aceptar un no es suplicar. Es sostener la certeza de que la realidad tiene que ajustarse a tu visión, no al revés. Es la diferencia entre alguien que persigue y alguien que atrae. Uno se mueve con miedo, el otro con autoridad. Conocí a alguien que quería un trabajo en una empresa de élite. Envió su solicitud y lo rechazaron. Cualquier otra persona habría aceptado la derrota y seguido adelante. Pero él no. No aceptó el no. No llamó a rogar. No insistió con desesperación. Simplemente se convirtió en la persona que esa empresa tenía que contratar. En lugar de rendirse, se preparó más, construyó relaciones con las personas adecuadas. Elevó su valor hasta el punto en que la empresa ya no podía ignorarlo. Y cuando volvió a aplicar, esta vez no le preguntaron por qué quería el puesto. Le preguntaron cuándo podía empezar. La realidad no se le dobló porque insistió. Se le dobló porque se convirtió en alguien imposible de rechazar. Y así es como funciona. No peleas con la realidad. No ruegas. No intentas forzar lo que aún no está listo. Te conviertes en alguien para quien el no ya no es una opción. Pero aquí está la pregunta más importante, ¿cuántos no has aceptado sin darte cuenta? ¿Cuántas veces has creído que algo no era para ti solo porque la primera respuesta fue negativa? ¿Cuántos sueños has enterrado porque alguien te dijo que no podías? ¿Cuántas oportunidades dejaste pasar porque te convenciste de que si no llegó fácil, no debía ser tuyo? Porque aquí está la verdad más brutal, la mayoría de la gente no fracasa porque no pueda lograrlo. Fracasa porque aceptó un no demasiado pronto. Maestría en la manifestación. Manifestar no es pedir. No es rogar. No es esperar con ansiedad a que el universo te conceda un deseo como si fuera una estrella fugaz. Manifestar es convertirte en el canal por el cual lo que deseas tiene que llegar. Durante mucho tiempo creí que manifestar significaba visualizar y esperar. Creí que si imaginaba con suficiente fuerza, si repetía afirmaciones, si me concentraba en lo que quería, tarde o temprano llegaría. Pero no llegó. O si llegó, lo hizo incompleto, distorsionado, con obstáculos que no esperaba. ¿Por qué? Porque aún no entendía la verdadera maestría de la manifestación. La mayoría vive atrapada en la manifestación básica,
pedir algo y esperar a que llegue. Pero lo que nadie te dice es que el universo no responde a lo que pides, sino a lo que eres. Si quieres dinero, pero te sigues viendo como alguien pobre, no importa cuántas afirmaciones hagas, tu vibración seguirá en carencia. Si quieres amor, pero sigues creyendo que nadie te elige, seguirás atrayendo relaciones donde te sientes insuficiente. Si quieres éxito, pero te sigues identificando como alguien que está intentando, la vida te mantendrá en un estado de casi llegar, pero nunca lograrlo. Porque no manifiestas lo que deseas. Manifiestas lo que sostienes en tu identidad. Y aquí está la diferencia entre un principiante y un maestro en la manifestación. Un principiante pide. Un maestro asume. Un principiante espera. Un maestro sabe. Un principiante se aferra. Un maestro confía. Pero la pregunta es, ¿cómo te conviertes en alguien que ya tiene lo que quiere sin engañarte? No se trata de fingir. No se trata de actuar como si fueras millonario cuando no tienes dinero en el banco. No se trata de pretender que no te importa el amor cuando en el fondo te sientes solo. Se trata de cambiar tu relación con lo que deseas. Un maestro de la manifestación no se obsesiona con lo que quiere. Lo integra en su vida como si ya fuera parte de su realidad. No lo necesita, porque ya se ve a sí mismo como alguien que lo tiene. Es la diferencia entre alguien que ve el agua y alguien que es el agua. El primero la busca, el segundo fluye. Y cuando entiendes esto, dejas de correr detrás de las cosas. Porque las cosas empiezan a correr detrás de ti. La maestría en la manifestación ocurre cuando ya no pides desde la carencia, sino que encarnas la energía de lo que deseas. Cuando dejas de intentar demostrar tu valor y simplemente existes con la certeza de que ya eres suficiente. Cuando ya no te preguntas si lo lograrás, porque en tu mente, la pregunta ni siquiera tiene sentido. Ya está hecho. La vida no responde a la lucha. No responde a la ansiedad. No responde al ojalá funcione. Responde a la certeza. No es fe, es ciencia, la fórmula de la manifestación probada. Me dijeron que manifestar era cuestión de fe. Que si creía lo suficiente, las cosas llegarían. Que si cerraba los ojos y lo imaginaba con fuerza, el universo encontraría la manera de dármelo. Pero después de intentarlo, después de visualizar, después de repetir afirmaciones hasta el cansancio, algo no cuadraba. Si todo dependía de la fe, ¿por qué a algunas personas les funcionaba y a otras no? Entonces me di cuenta, manifestar no es cuestión de fe ciega, es cuestión de ciencia. No hablo de ciencia en el sentido tradicional, con laboratorios y ecuaciones matemáticas. Hablo de las leyes que rigen el universo, las mismas que operan sin importar si crees en ellas o no. Como la gravedad. Como la vibración. Como la frecuencia. La manifestación no es magia, es un proceso exacto. Si lo sigues correctamente, funciona. Si te saltas pasos o introduces resistencia, se bloquea. Y aquí está el error que la mayoría comete, creen que el pensamiento es suficiente. Creen que con imaginar su deseo es suficiente para que se haga realidad. Pero no entienden que el pensamiento es solo el primer paso, no el proceso completo. La fórmula de la manifestación probada sigue un patrón simple. 1. Claridad absoluta sobre lo que quieres. No puedes atraer algo si ni siquiera sabes qué es. La mayoría no tiene deseos claros, solo ideas vagas. Quieren más dinero, pero no saben cuánto. Quieren amor, pero no saben qué tipo de relación buscan. Quieren éxito, pero no han definido qué significa el éxito para ellos. El universo responde a la precisión. 2. Vibración alineada. Aquí es donde la mayoría falla. No basta con desear algo, tienes que vibrar como alguien que ya lo tiene. No puedes atraer abundancia si vibras en carencia. No puedes atraer amor si vibras en soledad. No puedes atraer oportunidades si vibras en desesperación. 3. Soltar la necesidad. El universo no responde a la urgencia. Lo que persigues con ansiedad, lo alejas. Cuando sientes que necesitas algo para ser feliz, lo estás poniendo en un pedestal. Lo estás convirtiendo en algo inalcanzable. Pero cuando lo sueltas, cuando sabes que ya es tuyo aunque no lo veas todavía, la realidad se ajusta para reflejarlo. 4. Acción inspirada. No se trata de esfuerzo descontrolado. No se trata de hacer por hacer. Se trata de moverte con la certeza de que lo que quieres ya está en camino. La persona que ya tiene lo que desea actúa diferente. Habla diferente. Se mueve diferente.
Y esa diferencia es lo que abre las puertas correctas. 5. Persistencia sin desesperación. La realidad necesita tiempo para reconfigurarse. No puedes plantar una semilla hoy y desenterrarla mañana para ver si está creciendo. La mayoría se rinde antes de que la manifestación tenga la oportunidad de materializarse. Los que logran lo imposible no son los que tienen más suerte. Son los que sostienen la certeza hasta que la realidad no tiene más opción que ajustarse. Y aquí es donde todo cambia. Cuando dejas de ver la manifestación como un acto de fe y la empiezas a ver como una ecuación exacta, entiendes que no es cuestión de si funciona, sino de cuándo funcionará. Porque no es magia. No es suerte. Es ciencia aplicada al universo. Y si sigues la fórmula correctamente, lo que quieres no tiene opción más que aparecer. Rompe el ciclo, como salir de la rueda del casi lo logro. Una y otra vez, el mismo patrón. Sientes que estás cerca. Que esta vez sí va a suceder. Que todo apunta a que finalmente recibirás lo que has estado buscando. Pero algo pasa. Un obstáculo inesperado. Un pequeño error. Un giro en la historia que te deja otra vez en el mismo punto. Otra vez en la antesala del éxito, pero sin cruzar la puerta. Otra vez el casi. ¿Por qué? ¿Por qué sigues atrapado en este ciclo? ¿Por qué cada vez que crees que lo lograste, la realidad te empuja un paso atrás? No es coincidencia. No es mala suerte. No es el destino jugando contigo. Es tu propia mente sosteniendo la misma historia una y otra vez. El problema no es la vida. El problema es tu programación interna. Cuando una persona pasa años sintiéndose en la categoría de casi lo logro, sin darse cuenta convierte eso en su identidad. Y lo que se convierte en tu identidad, se convierte en tu realidad. Si te has acostumbrado a ser alguien que siempre está a punto de lograrlo, pero nunca lo hace, tu subconsciente se asegurará de que sigas viviendo en esa misma frecuencia. No porque la vida te lo imponga, sino porque tú mismo has reforzado la idea de que ese es tu lugar. El dinero casi llega, pero hay un imprevisto. El amor casi funciona, pero algo lo sabotea. La oportunidad casi se da, pero alguien más la toma. Y te dices, otra vez lo mismo. Y al decirlo, lo sigues repitiendo. Porque aquí está el secreto que nadie te dice, tu mente no te da lo que deseas, te da lo que esperas. Y si esperas que algo falle en el último momento, así será. Mira tu vida. Revisa tu historia. ¿Cuántas veces has estado en esta misma situación? ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en una repetición interminable del casi? Eso no es azar. Eso es programación. La mente busca coherencia con la historia que sostienes de ti mismo. Si te has identificado como alguien que lucha pero no gana, como alguien que se acerca pero nunca llega, como alguien que está destinado a intentarlo una y otra vez sin ver resultados, entonces la realidad seguirá reflejando esa creencia. Y aquí viene la parte difícil, romper el ciclo no es cuestión de más esfuerzo. No es cuestión de trabajar más duro. No es cuestión de hacer más afirmaciones. No es cuestión de esperar que esta vez sí. Es cuestión de cambiar quién eres. Dejar de verte como alguien que casi lo logra. Dejar de repetir la historia de que siempre falta algo. Dejar de esperar que todo se complique en el último momento. Porque cuando cambias tu percepción, cuando dejas de encajar en esa identidad de casi y comienzas a verte como alguien que siempre lo logra, la vida tiene que responderte de la misma manera. Porque la realidad no te da lo que intentas. Te da lo que crees que eres. Dinero, amor, salud, como manifestar cualquier cosa con el mismo método. Me enseñaron que cada área de la vida tenía sus propias reglas. Que para ganar dinero tenía que trabajar duro, que para encontrar amor tenía que buscarlo con paciencia, que para tener salud dependía de la suerte o de la genética. Y lo creí. Pasé años siguiendo caminos distintos para cada cosa. Buscando estrategias, aprendiendo trucos, probando fórmulas diferentes para mejorar en cada aspecto. Pero algo no encajaba. ¿Por qué algunas personas parecían tenerlo todo sin esfuerzo? ¿Por qué había quienes tenían dinero, amor y salud mientras otros no lograban ni una sola de esas cosas? Hasta que lo entendí. No eran caminos distintos. Era el mismo método. Porque el dinero, el amor y la salud no son cosas separadas. Son expresiones distintas de una misma energía. Y esa energía sigue las mismas reglas en todo lo que existe. No hay una ley para manifestar dinero y otra para manifestar amor.
No hay un proceso distinto para sanar y otro para atraer abundancia. Todo sigue el mismo patrón. Y aquí está la clave, no tienes que aprender 3 formas de manifestar. Solo tienes que dominar una. La fórmula es siempre la misma. 1. Claridad absoluta. No puedes atraer algo que no has definido. La gente dice que quiere dinero, pero no sabe cuánto. Que quiere amor, pero no sabe qué tipo de relación. Que quiere salud, pero sigue identificándose como alguien enfermo. Lo que no defines, no llega. 2. Vibración alineada. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Si te sigues viendo como alguien pobre, no importa cuánto dinero pidas. Si te sigues sintiendo solo, no importa cuántas afirmaciones hagas sobre el amor. Si sigues viéndote como alguien enfermo, tu cuerpo seguirá reflejando esa imagen. Tienes que convertirte en la persona que ya tiene lo que quieres. 3. Soltar la ansiedad. Nada que necesites con desesperación vendrá a ti. Porque la desesperación es la vibración de la carencia. Cuando deseas algo con miedo de no tenerlo, estás reforzando la falta. Pero cuando lo sueltas, cuando dejas de necesitarlo, el universo se ajusta para entregártelo. 4. Acción inspirada. No se trata de hacer por hacer. Se trata de moverte con la certeza de que lo que deseas ya es tuyo. No puedes esperar dinero mientras sigues actuando como alguien que teme perder cada centavo. No puedes atraer amor mientras sigues esperando que alguien más llene tu vacío. No puedes manifestar salud si sigues repitiéndote que estás enfermo. 5. Persistencia sin dudas. El universo no responde a los que piden, responde a los que saben. A los que sostienen su certeza hasta que la realidad no tiene opción más que reflejarla. Y cuando lo aplicas a cualquier área, funciona. Conocí a alguien que estaba enfermo durante años. Había probado todo, médicos, terapias, remedios. Pero su identidad seguía siendo la de alguien enfermo. Hasta que cambió su historia. Hasta que dejó de verse a sí mismo como alguien que luchaba contra una enfermedad y empezó a verse como alguien que ya estaba sano. Y cuando su identidad cambió, su cuerpo la siguió. Lo mismo con el dinero. La gente cree que la abundancia se trata de suerte o de contactos. Pero la verdadera riqueza viene de la mentalidad de quien ya es abundante. Si sigues viéndote como alguien que apenas sobrevive, tu realidad seguirá reflejándolo. Pero cuando actúas con la seguridad de que el dinero siempre llega a ti, la vida se encarga de comprobarlo. ¿Y el amor, cuántas personas lo buscan desde la carencia? Desde la desesperación de no estar solos, desde la ansiedad de que alguien más les dé lo que no se han dado a sí mismos. Pero el amor no viene a los que lo persiguen. Viene a los que ya lo tienen dentro. Porque todo sigue la misma ley. Todo es energía reflejándose en la realidad. Entonces dime, ¿vas a seguir creyendo que cada cosa en tu vida se maneja diferente? ¿O finalmente vas a entender que la clave siempre ha sido la misma? Porque cuando lo entiendes, te das cuenta de que manifestar no es un proceso complicado. Es una sola fórmula. Y una vez que la dominas, puedes aplicarla a todo. Cuando la manifestación no llega, lo que nadie se atreve a decirte, has hecho todo bien. Has visualizado, has repetido afirmaciones, has sentido la emoción de tenerlo. Has leído cada libro, seguido cada técnica, visto cada señal. Y sin embargo, nada cambia. Nada se manifiesta. Nada llega. Y te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué funciona para otros y no para mí? ¿Por qué el universo parece ignorarme? La verdad es que nadie te lo dice, pero la manifestación no siempre es inmediata. No porque no funcione, sino porque hay algo en ti que sigue bloqueando lo que pides. Algo en tu energía, algo en tu creencia, algo en tu identidad que aún no se ha alineado. Y aquí es donde muchos abandonan. Se frustran, se rinden, dicen que esto no es real, que es un engaño, que solo funciona para algunos. Pero no es que la manifestación no funcione. Es que siguen atrapados en la versión de sí mismos que no tiene lo que quieren. La pregunta no es por qué no llega lo que pides. La pregunta es, ¿quién estás siendo mientras lo pides? Si quieres dinero pero te sigues viendo como alguien que lucha por cada centavo, sigues sosteniendo la vibración de la escasez. Si quieres amor pero sigues esperando que alguien más te valide, sigues enviando la señal de que no eres suficiente por ti mismo. Si quieres salud pero sigues identificándote como alguien enfermo, tu cuerpo seguirá reflejando esa identidad.
El universo no responde a lo que deseas. Responde a lo que sostienes con certeza. Y la mayoría sostiene dudas. La mayoría pide con una energía de urgencia, de miedo, de impaciencia. Y lo que pides con miedo no puede manifestarse, porque sigues vibrando en la ausencia de lo que quieres. El problema nunca es la manifestación. El problema es la identidad desde la cual estás manifestando. Si sigues esperando que el dinero llegue para sentirte abundante, nunca llegará. Si sigues esperando que alguien te ame para sentirte amado, seguirás atrayendo rechazo. Si sigues esperando que la salud se manifieste para verte como alguien sano, tu cuerpo seguirá reflejando enfermedad. Porque la clave está en cambiar antes de ver el resultado. Ser antes de recibir. Alinearte antes de que llegue. Porque si sigues esperando que el mundo cambie para cambiar tú, nunca pasará. Cuando la manifestación no llega, no es porque el universo te haya olvidado. Es porque aún no te has convertido en la persona que la sostiene. El último paso, dejar de intentar y empezar a ser. Todo este tiempo has estado caminando en círculos. Has aprendido sobre la ley de la atracción, sobre la energía, sobre la vibración, sobre la certeza. Has practicado la visualización, repetido afirmaciones, alineado tus emociones, trabajado en tu mentalidad. Pero sigues esperando. Sigues sintiendo que algo falta. ¿Por qué? ¿Por qué, si has hecho todo bien, lo que deseas aún no ha llegado? Porque sigues intentando. Y mientras sigas intentando, seguirás sin ser. El error más grande que comete la mayoría es creer que manifestar es un proceso de hacer. Que hay algo más que deben agregar, un paso extra que no han descubierto, una técnica secreta que desbloqueará todo. Pero la verdad es brutal, no es cuestión de hacer más, es cuestión de dejar de hacer. Porque el que intenta, confirma que aún no es. Y la realidad siempre refleja lo que eres, no lo que deseas. Mira a tu alrededor. ¿Crees que el millonario intenta ser millonario? No. Lo es. ¿Crees que la persona que vive en amor está buscando amor? No. Es amor. ¿Crees que el que está sano se cuestiona cada día si lo está? No. Simplemente vive en su salud. Pero aquí estás tú, intentando. Intentando creer. Intentando cambiar. Intentando convencerte de que esto funciona. ¿Te das cuenta de la trampa? Cada vez que intentas, estás reforzando la idea de que aún no eres. Y esa es la razón por la que sigues esperando. Porque sigues operando desde la identidad de alguien que aún no ha llegado. El último paso no es añadir más. Es soltar. Es dejar de buscar señales. Es dejar de comprobar si ya llegó. Es dejar de analizar cada pequeño cambio como si fueras un detective buscando pruebas de que el universo está escuchando. El último paso es asumir que ya eres, sin dudarlo. No con arrogancia, no con ansiedad, no con desesperación. Con certeza. Porque la realidad no te da lo que intentas. Te da lo que sostienes sin esfuerzo. Entonces dime, ¿vas a seguir intentando o finalmente vas a ser? Porque el momento en que sueltas la idea de que necesitas hacer algo más, la manifestación se vuelve inevitable. No porque hiciste más, sino porque dejaste de intentarlo.